Continuamos en VTV 24 horas. Hoy nos visita Josu López Ubierna, diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad y responsable de Política Institucional en el Partido Socialista de Álava. Muy buenas, Josu, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, cada vez vemos, ¿no?, que más personas utilizan el transporte foral interurbano para trasladarse de su lugar de trabajo, de estudios a su casa, y esto se ha visto reflejado en las cifras de pasajeros del pasado año, de 2017. Sí, realmente en estos dos últimos años, desde que hemos puesto el Plan Director de Transporte Interurbano en marcha, las líneas de Ayala, Rioja Alavesa, Álava Central, y a finales de año pondremos también la conexión entre Durango, Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro, ha sido un incremento acumulado de más del 30%. Eso significa que muchos ciudadanos y ciudadanas confían en el transporte foral, que responde a sus expectativas, y de hecho en esas tres concesiones hemos superado ya los 800.000 viajeros y viajeras. Yo creo que el hecho de haber incorporado autobuses nuevos, ser permeables a las necesidades de horarios y frecuencias, y también, sobre todo, el uso de la tarjeta VAT, el haber puesto en marcha la tarjeta VAT, que supone una reducción en el billete ordinario de un 20%, por parte de la ciudadanía alavesa se ha visto satisfechas sus aspiraciones, y realmente hay que también agradecer como diputado esa apuesta que se hace por dejar el vehículo privado en casa y poder aprovechar también todo el sistema de red que tenemos del transporte foral. Estas serían, entiendo, las razones a las que se debe, que explican ese crecimiento de pasajeros. Sí, yo creo que además el análisis que en su momento hizo el Aula de Ecología Urbana determina que un territorio, en este caso Álava, que tiene poblaciones pequeñas, dispersas, que generalmente los núcleos de movilidad son en la zona, principalmente en la zona de Álava Central y Ayala, la conexión con Vitoria-Gasteiz, y en la zona de Rioja Alavesa, la conexión con Vitoria-Gasteiz, pero sobre todo también con Logroño, responden a esas necesidades. Y yo creo que además, lo que os comentaba antes, ¿no?, el hecho de que seamos permeables a todo lo que los ciudadanos y ciudadanas nos envían en cuanto a posibilidades de mejorar las frecuencias, las entidades locales, pues bueno, esa relación dinámica está haciendo que sea posible ese incremento que esperamos y que deseamos que continúe cuando pongamos en marcha, lo que os comentaba, esa última concesión, y también el transporte comarcal. El transporte comarcal es el reto que tiene en estos momentos todo el diseño del transporte foral, porque significa que completar la red y conectar esos núcleos pequeños a los que me hacía referencia con las redes del transporte y también con los centros de movilidad, o mejor dicho, con aquellas zonas, aquellas cabeceras de comarca donde principalmente están los núcleos donde se prestan servicios públicos, ya sea sanitarios, ya sea educativos o incluso por razones de ocio. ¿El servicio de transporte a la demanda también ha sufrido un incremento? Sí, en estos momentos pasamos en el último año, ha habido un incremento de 3.000 viajeros y viajeras, y como os decía, es la base sobre ese transporte a la demanda que lleva funcionando en el territorio del año 2012, lo vamos a actualizar. ¿Qué actualizaciones vamos a poner en marcha? La primera de ellas es que ya no solamente va a ser de lunes a sábado, va a ser durante todos los días del año. También vamos a incorporar los fines de semana. Y además vamos a introducir la tarjeta VAT, que también va a significar que respecto al billete ordinario, al 1,70 que se paga por el uso del transporte a la demanda, va a haber una reducción también cuando se utilice la tarjeta VAT. Y además, esas conexiones que con el transporte regular, ya no solamente va a ser esa obligatoriedad de llegar al transporte regular, sino que también se va a llegar a la cabecera de comarca. Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en Llanada, alguien que quiera ir al de Guía Dolanchi, antes solamente podía utilizar, en los pueblos de la zona, por ejemplo, de Gauna, solamente podía utilizar el transporte a la demanda en la medida en que se le acercaba a un horario concreto que estaba en el autobús de Alegría Dolanchi para acercarse a Vitoria-Gasteiz. Ahora no necesariamente va a tener que coger el autobús para poder hacer ese recorrido, con lo cual conseguimos que en esas zonas haya respuesta para personas mayores, sobre todo, para que puedan hacer sus compras, lo que os decía antes, el tema de sanitario, el tema del ocio, porque también el transporte no solamente es para cosas, por así decirlo, serias, sino también para disfrutar de un café con los amigos y con las amigas, o cualquier tipo de actividad que sea confortable y razonable con determinadas personas. Yo creo que ese es el reto, y la idea nuestra es que a finales ya de año esté operativo. Hemos estado en todas las cuadrillas, hemos estado también con ACOA, hemos estado con muchas entidades locales, hemos estado con los prestatarios actuales de servicios, los taxistas rurales, y yo creo que ya tenemos configurado de alguna manera esa propuesta que vamos a poner en marcha a lo largo de este año. El presidente de ACOA nos señalaba hace unos días, que estuvo aquí con nosotros, que este servicio es poco conocido entre la gente del territorio y que demandaban a la Diputación pues una mayor
publicidad a este respecto. Bien, es bueno además que cuando hay un servicio público que funciona hagamos publicidad. Hoy es un buen momento además para aprovechar estas cámaras y esta entrevista para hacer publicidad y para explicar sobre todo lo que significa. De todas maneras, hay zonas del territorio donde no hay ningún problema. La publicidad ya está hecha. En zonas de montaña alavesa y en zonas de los valles, en Valdegovía y en la zona de Cuartango, esto es una cosa normal, se utiliza. Y de todas maneras, sí que es cierto que vamos a hacer una campaña informativa y de publicidad de este servicio, pero un detalle, un servicio que no se conoce no pasa en un año de 23.000 a 26.000, es decir, que hay mucha gente que lo utiliza y como se suele decir en estos casos, el boca a boca y el oreja a oreja va funcionando. De todas maneras, haremos esa campaña, pero la mejor campaña es que la gente utilice este servicio y entonces ya se conocerá y no habrá ningún tipo de peligro de que nadie lo desconozca. En la memoria del Servicio Foral de Movilidad correspondiente al ejercicio de 2017 también se recogen las quejas de los usuarios. ¿Cuáles suelen ser las más comunes? Me parece importante, más allá de las quejas, que algunas veces son por motivos de... Hemos tenido en algunos momentos porque los autobuses, una cosa inimaginable cuando empezábamos a diseñar y a poner en marcha el servicio foral, en algunos autobuses estaban llenos, porque muchas veces el peligro que se tenía con el anterior sistema es que los autobuses iban vacíos. Es lo que se decía, que lo que no teníamos que conseguir con el transporte foral es que llevásemos chatarra, mejor dicho, autobuses vacíos. Y ha habido momentos que ha habido problemas, sobre todo en la zona de Rioja Alavesa, con que los autobuses estaban completamente llenos. Entonces teníamos que incorporar refuerzos y teníamos que poner en marcha también, y hemos puesto en marcha también, mejoras en frecuencias y horarios. El mundo del transporte es dinámico, y eso significa que tenemos que estar al tanto de cuáles son los patrones de movilidad habituales, pero también aquellos patrones de movilidad extraordinarios. Y hay que ir respondiendo. Ahí siempre, en esto de la movilidad, hay algo de ensayo de error. Pero bueno, los datos está claro que reflejan que estamos satisfaciendo las necesidades de movilidad de la ciudadanía y que tenemos, como no puede ser de otra manera en cualquier servicio, margen de mejora. Pero hay una cosa importante, más allá de las quejas y reclamaciones. Lo importante es el ejercicio que hemos hecho de transparencia en el propio departamento. Hemos puesto todos los años la memoria de movilidad y en esa memoria aparecen cuáles son las líneas, cuál es el número de viajeros y también, evidentemente, cuál es la tasa de cobertura, es decir, lo que supone que la Administración subvenciona a esas líneas. Y como tú has dicho muy bien, aparece incluso el número de quejas y de reclamaciones y las modificaciones. Yo creo que es un documento muy importante porque da valor al transporte público, da valor a este servicio público y sobre todo reconoce la importancia de ser un servicio social y de cohesión territorial para Álava, porque es clave desde el punto de vista de dar esa posibilidad a muchas personas que si no fuese por ese servicio público no tendrían posibilidades de moverse. Hablábamos antes de la tarjeta VAT y también durante el pasado año ha crecido también el número de usos y además también recordar que existe una bonificación por el uso de esta tarjeta. Sí, es una reducción del 20%, pero bueno, en el mundo de la tarjeta VAT todavía vamos a tener margen de mejora y a ver si a final de año ya podemos conseguir que se pueda recargar la tarjeta VAT a través del teléfono móvil. Es una demanda de la ciudadanía, es una demanda de las entidades locales y evidentemente es una preocupación del departamento. Tenemos un territorio donde algunas veces es complicado recargar la tarjeta VAT y vamos a intentar que con esta aplicación móvil sea más fácil y se pueda recargar. ¿Por qué? Porque además la tarjeta VAT, más allá de la reducción del billete, es una cosa muy importante. Tenemos desde las administraciones públicas y desde el Departamento de Movilidad tenemos que bonificar y premiar a aquellas personas que utilizan habitualmente el transporte público. Es mucho más rentable para la sociedad en su conjunto un transporte público que el uso del vehículo privado. El vehículo privado significa atascos, significa humos, significa tiempos largos algunas veces de poder moverse a los sitios. Entonces, ser atractivo el transporte público y premiar y bonificar y privilegiar a aquellas personas que lo utilicen con una reducción en el precio del billete es una buena política y además, como tú decías muy bien, casi el 60% ya de los usuarios habituales del transporte en Álava utiliza la tarjeta VAT. El hecho de poder cargar la tarjeta VAT a través del teléfono móvil se va a impulsar desde la Autoridad de Movilidad de Álava. Este es uno de los objetivos. ¿Cuáles son las actuaciones prioritarias también dentro de esta Autoridad de Movilidad?
lo primero es que la Autoridad de la Movilidad está recién constituida. Así como en Vizcaya y en Guipúzcoa lleva ya un tiempo, aquí en Álava lo hemos puesto en marcha. La constitución ha sido en este mes de mayo y ya nos hemos marcado 3 objetivos. El primero de ellos, como comentaba, es el tema de la recarga de la tarjeta VAT a través de una aplicación, y a ver si lo podemos implementar antes de que finalice el año. El otro objetivo que tenemos es aumentar la interoperabilidad en el transporte foral. Todavía en el transporte foral no se pueden utilizar ni la tarjeta MUGI ni la tarjeta BARI. Y son tarjetas que, aparte de que ya se pueden utilizar en el tranvía de Vitoria-Gasteiz, en algunas zonas del territorio, en la zona de Ayala y en la zona de Aramayo, evidentemente esas tarjetas también se utilizan. Entonces tenemos que buscar esa interoperabilidad, porque al ciudadano, indiferentemente de la tarjeta que utilice, tiene que tener reducción y evidentemente tiene que tener bonificaciones cuando utiliza el transporte público colectivo. Y otra de las cuestiones que nos hemos planteado es tener una reunión con Renfe. Es importante porque Renfe da una serie de servicios, tanto en la llanada alavesa, sobre todo en la zona de Ayala, y tenemos que tener una relación fluida con Renfe, con 2 objetivos en principio. El primer objetivo sería presentarles el estudio que se ha desarrollado sobre el aprovechamiento del corredor ferroviario de la N1, porque evidentemente tenemos un corredor ahí que tiene alguna potencialidad y que tenemos que trabajar en esas posibilidades, y también con el objetivo de que se pueda utilizar la tarjeta VAT, en este caso también en el sistema de Renfe. Son objetivos a largo plazo, sobre todo los últimos, pero tenemos que estar ahí. Y luego hay otra cuestión también que estuvimos hablando ya en la Autoridad de la Movilidad, es conseguir que la información que existe sobre el tranvía o el transporte foral y también sobre el Tuvisa, ¿vale?, está concentrada en un único sitio. Al fin y al cabo, cuando hablamos de Autoridad de la Movilidad, como digo yo, lo de autoridad es lo que queda así como muy bonito, pero lo que nos interesa sobre todo es remarcar la coordinación. Que la ciudadanía, cuando utiliza el transporte público, indiferentemente que se preste por parte del Gobierno vasco, ya sea por el Ayuntamiento de Vitoria, en este caso con Tuvisa, o por nosotros, por la Diputación Foral de Álava, tenga un centro donde todas las preocupaciones y todas las quejas puedan ser contestadas y solventadas. Tener un núcleo donde la gente sepa, cuando tenga un problema en movilidad, dónde tiene que dirigirse. En cuanto a las carreteras de la provincia, desde la Diputación Foral de Álava se están invirtiendo para este año 12,6 millones de euros en el acondicionamiento y la mejora de la red foral de carreteras, lo que representa un 38% más que el pasado año. ¿En qué se está empleando este dinero? Bueno, hay 2 cuestiones que hacemos desde el Departamento de Infraestructuras Viarias. Una es la que se refiere a conservar y mantener las carreteras. Tan importante como construir carreteras nuevas es mantener lo que tenemos. Tenemos una red foral, somos la red foral más extensa comparado con Guipúzcoa y con Vizcaya. Estamos hablando de 1.500 kilómetros de carretera. Entonces es importante conservar y mantener lo que tenemos, con lo cual siempre hay campañas específicas de riego con gravilla, de capa de rodadura y también de pequeñas obras que mejoran lo que son las carreteras, el día a día de las carreteras. Y junto con eso, evidentemente, están las inversiones en nuevas carreteras. Las carreteras que en algún momento estaban construidas para una determinada capacidad de vehículos, con el paso del tiempo pues, se detectan zonas peligrosas donde hay accidentes y zonas donde realmente, por parte del crecimiento que existe del vehículo, se necesita ampliación. En estos momentos, como tú has dicho muy bien, estamos inmersos en la duplicación de la calzada en la 124, que es el acceso desde Vitoria-Gasteiz a Rioja Alavesa. En esa zona vamos a eliminar 2 cruces que eran muy peligrosos, el acceso a la AP68 y también el cruce de Berantevilla. Junto con eso, también estamos haciendo la variante de Berantevilla. Berantevilla había crecido y tenía una carretera que pasaba por el centro del pueblo que era muy estrecha, con lo cual estamos haciendo la variante. Próximamente, yo creo que ya queda poco para que empiece el mes de junio, empezaremos también con las obras de la 240, en la zona de Legutio. Esa zona, desgraciadamente, ha sido noticia por un fallecimiento hace una semana, también por un percance que tuvo un camión. Es una zona con unas curvas muy pronunciadas, con cambios de rasante. Si a todo esto ponemos las condiciones meteorológicas, pues es una zona donde desgraciadamente hay un alto índice de accidentalidad y que necesitaba ese tipo de intervención. Y como ya es de todo el mundo conocido, también estamos intentando poner en marcha la solución al problema de Saracho. Saracho es una zona, es la carretera de conexión entre Vizcaya y Álava. Es una zona donde ha habido accidentes y donde además hay polígonos industriales que necesitan, evidentemente, conexiones que les posibilite un desarrollo integral. Aparte de eso, tenemos también el proyecto para que la carretera no pase
por el pueblo de Saracho, sino que sea una variante, y yo creo que los vecinos y vecinas de Saracho puedan disfrutar de un entorno urbano mucho más agradable que tener, cuando justamente se abre la puerta, una carretera con un tráfico muy importante. Son proyectos que desde el punto de vista mediático y económico son importantes, pero también junto con eso estamos haciendo intervenciones en carreteras locales y se ven. Por ejemplo, yo creo que inauguraremos la carretera Salvillar en la zona de Rioja, hemos puesto en marcha, ya está finalizado, las obras entre Mellides y Manzanos en la cuadrilla de Añana, también en la glorieta de Nanclares, las dos travesías en Izarra y Arseniega, el tema en el Risco, en la Puebla de la Barca, y otra serie de intervenciones más pequeñas. Es decir, somos capaces de compatibilizar la gran obra, por así decirlo, con la obra más local, que lo que hace es facilitar y dar comodidad a las personas que utilizan habitualmente las carreteras, que para eso somos competentes y tenemos la competencia foral desde hace mucho tiempo. Como responsable de política institucional en el Partido Socialista de Álava, esa reforma de la ley electoral que está buscando el Partido Nacionalista Vasco, con la que la zona rural elegiría más escaños en detrimento de Vitoria-Gasteiz, ¿qué valoración hacéis desde el partido? Bueno, evidentemente es una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, al que parece que también ya se ha unido EH Bildu. Es una propuesta que habitualmente el Partido Nacionalista Vasco pone encima de la mesa. Pues la primera consideración es que se rompe el equilibrio territorial electoral, porque los votos de determinadas zonas van a valer menos que los de otros. Con lo cual, desde el punto de vista de un principio democrático, que los votos tengan una proporcionalidad, se rompe. Además, el sistema que tenemos en estos momentos es un sistema permeable. En la medida que hay una variación demográfica, por eso significa que democráticamente los votos valen igual, por ejemplo, en las anteriores votaciones, en la circunscripción de Vitoria-Gasteiz se pierde un procurador y se hace en Ayala. ¿Por qué? Porque es permeable a la situación demográfica. Y luego, además, aparte de estas consideraciones de yo no sé cuál es el interés que puede tener el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu de que Vitoria-Gasteiz tenga menos representación en juntas generales o que, por así decirlo, se penalice el hecho de vivir en Vitoria-Gasteiz respecto al resto del territorio. Hay una falacia, porque se dice que se vota por cuadrillas. No se vota por cuadrillas, de la misma manera que no se vota por barrios. La configuración en juntas generales y en un ayuntamiento son por partidos políticos. ¿Alguien ha visto alguna votación en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde voten los de Zaramaga? Habrá votado el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, Podemos, Irabasi y EH Bildu. ¿Alguien ha visto, yo llevo bastante tiempo en juntas generales, una votación de una cuadrilla? No, se vota por partidos políticos. Entonces, cuando se dice que se defienden las cuadrillas, vamos a ser justos. Aquí lo que se está intentando es, visto los resultados electorales, a ver cómo modificamos las reglas del juego para tener un mejor resultado, pero un mejor resultado que no se asienta en las preocupaciones de la gente, sin un interés partidista. En el fondo, este debate es un debate de partidos, no le interesa a la ciudadanía. A la ciudadanía lo que le interesa es lo que le estamos ofreciendo, en este caso desde el Partido Socialista, soluciones a los problemas que tienen y aprovechar las oportunidades de Álava. Todas estas cosas de modificaciones electorales, justamente cuando llegan las elecciones, llaman mucho la atención, ¿no? Porque si alguien está tan convencido, empieza desde el minuto número 1. No empieza en el último momento. Pero bueno, estos son debates que siempre aparecen cuando se quieren tampar otra serie de cosas, como por ejemplo apoyar unos presupuestos del Partido Popular en Madrid. El Partido Socialista está gobernando junto al Partido Nacionalista Vasco en las instituciones alavesas. ¿Dónde se está notando esa presencia socialista? ¿En qué? Bueno, yo creo que lo he expresado desde el principio. Desde luego lo que desde el Partido Socialista estamos dando a los gobiernos de coalición es pluralidad. Álava es plural. No es ni nacionalista ni no nacionalista, es mucho más complejo y nosotros estamos marcando prioridades en lo que se refiere en Álava, estamos marcando prioridades. Nuestras prioridades eran la reactivación económica y la recuperación de un empleo de calidad. Y por ejemplo en políticas de empleo y por ejemplo en políticas de servicios públicos están claros. En el departamento en este caso de la Secretaría General, de Cristina González, hemos aumentado por 4 los recursos que dedicamos al tema de la promoción y reactivación del empleo. Y hemos puesto en marcha no una OPE, sino vamos a poner en marcha otra. Es decir, reactivación económica, dar más posibilidades a la creación de empleo y tener unos servicios públicos de calidad. Y tener unos servicios públicos de calidad es tener el número de personas suficientes para llevarlos a cabo y que además las condiciones laborales de esas personas sean no la interinidad, sino que sea consolidado. Y en el ámbito que me corresponde a mí, evidentemente, hablar del transporte público
dar servicio público a la ciudadanía que no puede utilizar el vehículo, a personas mayores y a jóvenes, o poner en marcha inversiones públicas para que las empresas del territorio puedan tener posibilidades de empleo, son políticas netamente socialistas y con esa sensibilidad que tenemos los progresistas en Álava. Antes de pasar a hablar con nuestros tertulianos, me gustaría preguntarte por esa noticia que publicaba El Correo el otro día sobre esa posibilidad de que encabezaras la lista municipal para las próximas elecciones. ¿Cabe esa posibilidad? Yo creo que que aparezcan nombres es normal, es un entretenimiento que hacéis los medios de comunicación, pero sí que te digo exactamente, muchísimas gracias, sí te digo exactamente en lo que estamos el Partido Socialista. En estos momentos el Partido Socialista está desarrollando el programa electoral. Un programa electoral que va a tener una peculiaridad o dos peculiaridades. Una de ellas es que conocemos la gestión de las instituciones, con lo cual lo que pongamos en el papel sabemos no solamente cómo se hace, sino cómo se puede llegar a hacer. Y luego, además, evidentemente, el contacto con la ciudadanía nos da otras posibilidades de ampliar ese programa electoral. Y una vez que tengamos el programa electoral, desarrollaremos el equipo, y ese equipo con esos referentes y con esos candidatos y candidatas, que en todo caso van a ser de izquierdas progresistas y referentes de la sociedad vitoriana, en este caso por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y en lo que me has comentado, lo que se refiere a mi persona, yo en estos momentos estoy en la gestión foral, tengo que dar cuenta de esa gestión foral y lo que tenga que pasar, pasará. Y no te preocupes que nos vamos a enterar todos, incluso yo mismo. Bueno, vamos a pasar a hablar ya con nuestros tertulianos. Están con nosotros Joseba Saioa Castañeda. Estoy yo con... Se me hacía raro porque yo la conocía como Saioa. Estoy con el miércoles, fíjate. Saioa Castañeda y Eduardo Inclán. Hola, buenos días. Bueno, Saioa, empezamos contigo. Yo sí quería preguntarte, sé que la postura del Partido Socialista de Álava con respecto a la línea Miranda-Logroño del TAP es contraria, o se ha dicho que no se comparte, pero sí me gustaría saber qué pasos o qué pretendéis hacer para que la línea Miranda-Logroño no sea dañina para el territorio. Es decir, es verdad que la semana pasada pudimos ver a Oyarzábal diciendo que ya no iba a pasar por Rioja Alavesa, lo cual no es cierto, porque lo que han hecho es quitar una de las alternativas, pero la otra que pasa por Rioja Alavesa sigue viva, y las otras dos pasan por Rioja Alta. No sé si habláis con el Partido Socialista de La Rioja, cómo lo veis y qué expectativas tenéis. Yo creo que lo primero que hay que decir es que son estudios informativos. Si me vais a permitir, por aquello de que soy el responsable de infraestructuras viarias, desde que aparece el estudio informativo hasta que realmente aparece el proyecto, como mínimo calculemos 2 o 3 años, ¿vale? Entonces, en estos momentos, ¿qué es la posición que hemos mantenido? Nosotros entendemos que el estudio informativo de algunas de las alternativas afectaban a Rioja Alavesa de manera muy significativa, pero no hemos utilizado nada nuevo para posicionarnos en contra de esa alternativa. Nosotros tenemos, como Álava y en Rioja Alavesa, un proyecto de patrimonio cultural, de protección de nuestra producción vitivinícola, pero que va unida al paisaje. Hay otro tipo, una empresa puede cambiar de sitio, pero una producción agrícola no puede cambiar de sitio, está en ese sitio, y nunca mejor dicho, y luego además está su entorno. Entonces, lo que hemos dicho es que ante esa situación de esa posible conexión entre Miranda y Logroño por tren de alta velocidad, lo que hemos dicho es ese estudio informativo, esas alternativas que afecten de manera significativa a esa producción vitivinícola y a esa apuesta institucional y colectiva para que Rioja Alavesa sea patrimonio cultural y del paisaje, evidentemente que no pase. Y esa es la situación. Tampoco hemos visto nada nuevo, porque el hecho de que alguien diga, no desde el Ministerio de Fomento, sino desde el punto de vista de político, que no va a pasar por ahí, bueno, vamos a ver si realmente pasa o no pasa. Y la posición del partido es clara. Nosotros, evidentemente, consideramos que el tren de alta velocidad significa una apuesta muy importante de apoyo al sector ferroviario, de mejorar las comunicaciones y conexiones, y cuando tengamos el proyecto concreto, entonces sí que tendremos opinión. Hasta ahora yo creo que se están diciendo muchas cosas, hay mucho interés electoral en decir que no va a pasar o no va a pasar, pero bueno, vamos a ver exactamente cuál es el proyecto. Nosotros vamos a defender que Rioja Alavesa es innecesario que el tren de alta velocidad
pase para Rioja Alavesa para conectar Miranda con Logroño. Y evidentemente, como somos un partido de ámbito estatal, lo tenemos hablado con los compañeros de Burgos y con los compañeros de La Rioja, evidentemente. No, a ver, evidentemente estos son proyectos muy importantes, pero también tenemos que hablar un poco de el envejecimiento y la despoblación que vamos a tener en los próximos años. Es decir, como carreteras tenemos un problema. Nuestra gente en los pueblos pequeños se está haciendo mayor, empiezan a retirarles el carnet muy pronto y va a ser unas cifras muy altas a porcentaje y vamos a tener un problema de movilidad muy grande, tanto eso en Llanada, en Rioja Alavesa como en Añana. Y yo creo que, porque Llodio tiene unas características de transporte mejores en ese sentido, pero yo creo que tenemos que hacer un plan ya, tenemos que empezar a elaborar ya un plan de este envejecimiento y esta despoblación, cómo va a afectar al transporte, cómo va a afectar tanto a la vida diaria de cómo ir al ambulatorio, cómo ir a hacer la compra, o sea, las pequeñas cosas. No estamos hablando de movimiento de camiones, transportes pesados, que eso, digamos, es el gran proyecto que hemos tenido durante todos estos últimos 15 años. Yo creo que tenemos que pensar en la vida diaria de la gente y tenemos que hacer un plan que se una al plan de despoblación de Diputación, porque oigo hablar a los que están en Diputación mucho sobre despoblación y envejecimiento, pero luego plan veo poco. Hay dos cosas y en el fondo me estás dando mucha razón con el transporte comarcal. A ver, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la gestión del departamento, el tema de tener unas carreteras seguras y cómodas es positivo, ¿vale? Porque hace más atractivo. Lo que no podemos hacer nunca, cuando tenemos ese mandato institucional y en este caso esta convicción para que no exista despoblamiento, no tenemos que dar argumentos a la gente que vive en los pueblos para venir a la capital o para salir del pueblo. ¿Qué argumentos podemos utilizar desde mi departamento? Uno de ellos es que las carreteras sean cómodas y seguras. Dos, el más importante, el transporte comarcal. Tenemos que conseguir que las personas mayores o las personas sin carne, gente joven también, tenga posibilidades de utilizar, no tener que estar, por así decirlo, condenados a utilizar el vehículo privado o siempre estando y pidiendo favores a otro para que le acerque. Por eso el transporte comarcal es clave. Una vez que tenemos configurada el transporte regular, que haya conexiones con el transporte regular y también lo que os comentaba, unas zonas que son cabeceras de comarca, por utilizar la terminología, o donde hay zonas de movilidad, se acerquen ahí. Entonces eso es muy importante. Y es muy importante una cosa, y ahí te cojo el guante, porque los proyectos de movilidad no son proyectos de un equipo de gobierno, ni siquiera del gestor, ni siquiera de Salvador Rueda, del Aula de Ecología Urbana, por así decirlo, sino que necesitamos el consenso. Y es clave el consenso en estas materias, porque en la medida en que podamos tener un mínimo común denominador de las necesidades del territorio y qué respuesta le damos, ¿vale? Pues como la gestión puede ir cambiando, pero lo que importante es si damos esa respuesta. Yo creo que el reto del transporte comarcal en Álava es clave. Es más, nos están mirando en muchas provincias de España para saber exactamente cómo lo vamos a hacer. Con lo cual, vamos a ponerlos en marcha, vamos a mejorar lo que tenemos y evidentemente, como os he dicho antes, esto es un proceso dinámico y cada cierto tiempo hay que hacer una evaluación y veremos a ver si responden o no respondemos. Clave, carreteras cómodas y seguras, transporte comarcal, transporte público, que dé esas posibilidades para que no tenga la gente argumentos para moverse del sitio donde está. Yo creo que esa es la clave. Pero no te estoy diciendo nada de transporte adaptado, es decir, para gente mayor, que sea cómodo, para gente en silla de ruedas, para gente con movilidad reducida, es decir, tenemos que ir pensando ya, porque cuando hagamos la próxima contrata, tendremos que ir añadiendo esos criterios a las contratas. Si me permites, en la Diputación esas cosas están cubiertas. No. Primero, en el tema del transporte, en lo que existe ahora, ya por ley es obligatorio tener. Todos los autobuses tienen acceso para personas con movilidad reducida. Es más, siempre tienen garantizado una serie de asientos, ¿vale? Y en lo que se refiere a otras personas que tienen más dificultades, ya sabes que existe el bonotaxis a través del Servicio de Bienestar Social que cubre esas necesidades, porque no todas las personas de movilidad reducida pueden acceder al transporte regular por una serie de condiciones personales. Yo creo que eso está cubierto y la Administración, en este caso la Administración foral, desde siempre ha cubierto esas situaciones. Pero como tú dices muy bien, y como yo te decía también, en la medida que vayamos detectando otra serie de necesidades, pues se van incorporando. Esa es la ventaja. Si existe consenso y si existe la misma preocupación entre todos, que las ideas no sean ideas de confrontación, sino que sean ideas impositivas y que las podamos integrar. Bueno,
Pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, Josu, por haber venido hasta este Gran Hotel Laco, hasta esta VTV. Y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y nosotros continuamos aquí con la tertulia.